Gracias. Jonas Fernández. Jonas Fernández. Muchas gracias, presidente. La verdad es que estamos probablemente ante uno de los debates más importantes de esta legislatura. Y digo de esta legislatura porque parece que hay cierto ánimo de no acelerar el debate y la discusión y la tramitación de esta propuesta. En cualquier caso, podemos discutir si el EDIS es o no suficiente para completar la unión bancaria, si es necesario medidas adicionales. Pero probablemente existe una clara mayoría en este comité a favor de que el EDIS es condición necesaria. Y, por lo tanto, si es condición necesaria y con independencia de otros debates, deberíamos asumirlo y deberíamos discutirlo con rapidez. En estos momentos se está discutiendo mucho sobre un posible moral hazard, ¿no?, del nuevo EDIS. Y la cuestión es que, más allá del moral hazard, en estos momentos y en los próximos años vamos a tener un problema con la alineación de las responsabilidades y los incentivos dentro del propio mecanismo de supervisión. Y me explico. En estos momentos, y más aún cuando el Fondo de Resolución esté plenamente dotado, vamos a tener un mecanismo único de supervisión en el Banco Central Europeo, pero la gestión de los seguros de depósitos, en principio, si esto no avanza, van a seguir siendo nacionales. Y, por lo tanto, quien supervise no va a gestionar los seguros de depósitos, y quien gestiona los seguros de depósitos nacionales no son quienes supervisan. Y este desequilibrio entre quien supervisa y quien toma las decisiones tiene que ser corregido, y tiene que ser corregido con el EDIS. Más allá de este problema, querría destacar dos puntos. El primero de ellos es que, dentro de esas otras medidas adicionales que deberíamos tomar para reducir los riesgos, y me estoy refiriendo fundamentalmente al debate sobre la deuda soberana, deberíamos pensar que una regulación exclusiva para los países miembros de la Unión Bancaria abriría una clara diferencia con aquellos países que dentro de la Unión no están en el euro y no están en la Unión Bancaria. Y, por lo tanto, abrir esa diferencia, teniendo en cuenta que existe un mercado financiero único, o debería haberlo, y además la Comisión está trabajando para hacer una unión del mercado de capitales, sería, gravemente perjudicial. Y más allá de este punto, es importante darse cuenta de cuál es la raíz de la crisis de deuda soberana. Porque tal parece que la crisis de deuda soberana hubiera llegado aquí, no se sabe muy bien cómo, y a la cual deberíamos tomar solución limitando la exposición de los bancos a la deuda. Y a mí me gustaría recordar que el problema de deuda soberana, y a excepción del caso de Grecia, es el resultado de la ausencia de la unión bancaria. Es decir, cuando entramos en esta crisis no había unión bancaria. Al no haber unión bancaria, los tesoros nacionales tuvieron que hacer frente a las crisis bancarias de las entidades de sus países, y eso ha generado una crisis de deuda soberana. Con esto quiero decir que, si la unión bancaria funciona consecuentemente, no deberíamos enfrentar crisis soberanas como la que estamos enfrentando ahora. Y, por lo tanto, la necesidad de revisar la regulación de la deuda soberana sería sustancialmente menor. Teniendo en cuenta, además, que si la abordamos, deberíamos dar respuesta al problema del legacy debt que hemos generado en esta crisis, y que, en alguna manera, tendríamos que darle salida para hacer que ese potencial sistema no quebrara la propia unión bancaria. Y, por otra parte, deberíamos también estudiar la necesidad de tener un activo libre de riesgos, al menos en la eurozona. Por lo tanto, no sé si merece mucho la pena. Muchas gracias, Roberto. Thank you.